Hola, Manix, todos aquellos que nos están escuchando, escuchas, amigos, amigues, amigas, todos ellos, todas ellas, todos ellos. Estamos en este momento en Bitácora 111. Mi nombre es Daniela Naya y estoy con una súper invitada. Y la neta es súper porque ya siento aquí las ganas de echar el chismesote con ella. Ella es Salamandra Ramos, nos va a estar contando de su obra, pero no solo de su obra, vamos a echar chismesote largo y tendido sobre las morras, sobre esto de las escritoras negadas a lo largo de la historia, sobre pues, la práctica, ¿no? Como escritora al día de hoy, sobre esto de lo jodido que te llamen madre soltera, ¿no? Al día de hoy, cuando pues eres madre, ¿no? Eres mamá y se Sí, acabó, sí, ¿no? no. Madre de cuatro, me dices, ¿no? Soy madre y soltera, esa parte. Esa parte, ¿no? No, No, no sé no. por qué se mezcla, ¿no? Sí, no. Sí, porque al final de cuentas, pues tienes que salir a agarrarte a fregadazos y al final del día, pues tú eres la que está al frente de tus chamacos. Pero bueno, para iniciar esta plática, Salamandra, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Aquí, medio perdida, que siempre me pierdo en Puebla. Ujú. Con los números de las calles, no sé, ya tengo 10 años viviendo aquí y me sigo perdiendo. Ya sé. No, yo cuando, igual me pasó, cuando llegué acá a Puebla, era de sí, te vas aquí a la 2 y después cruzas con la 4 y estás. ¿Eh? ¿No tienen nombres? O sea, sus calles no tienen No. nombres. ¿No será que le pongan, no sé, Taquitos la esquinita. ajá, algo así, ¿no? Y al día de hoy, perdónenme, gente de Puebla, pero al día de hoy me sigo perdiendo. Sí. Sigo cuando me dicen la 2, ¿2 qué? ¿Por qué 2? ¿Por qué 2 con 4? 2 con 6, 2 con 8, cerca del bulevar? Y es como de, Sí, y ves la 4 acá y ves la 4 acá y dices, ok, ¿en dónde se quedó el 2? ajá, 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 y es como de, oye, nos faltan números, ¿no? Pero bueno, Salamandra, fuera de cámara estamos platicando cosas muy locas, muy chidas. Primero esto, me gustaría Sí, iniciar con claro. eso de Claro. qué jodido que seas mamá y que la sociedad te ponga este mote de madre soltera como si algo te faltara. Es que me da esa Sí. impresión, ¿no? Es que de hecho es eso. Este mote cuando te dicen mamá soltera es como, ok, no, permíteme. De hecho, lo que están haciendo es directamente pasar a tu estado civil, Ujú. ¿no? Y es como, ok, pero pues aún así pago las cuentas, aún así no necesito soltera si me van a conquistar, pues ahí sí soy soltera, ¿no? Ajá, ajá, Pero ahí no traigo a los hijos, entonces tampoco es como el mamá soltera, ajá. pero sí es como esta parte que es poner como un dedito en la llaga o hacer una llaga en algo que toda la vida te has jodido, tú solita, ¿no? Sí. Y todavía es darle también pauta a la persona que no se hace responsable, así como que, es que hay otra persona, es como que no sé, es horrible. Para todos los trámites te lo ponen. Madre soltera, Madre ¿no? soltera. Como si te faltara algo, como si no te estuvieras dando ya los chingadazos, ¿no? En la vida, como para sacar a tus chavos, pues porque al final de cuentas tú lo decides, ¿no? Pero es igual como en las escuelas, por ejemplo, de mis chavitos, cuando mi hijo Ajá. estaba muy pequeño, en una ocasión una maestra dijo, es que deben de ser amas de casa. Y yo así de, yo trabajo desde siempre, mis hijos estaban chiquitos, contrataba niñera, me iba, tenía que dar talleres, tenía que hacer entrevistas, lo que fuera. Y entonces mi hijo, en ese momento tenía, creo que unos 6 7 años, Ujú, ujú. y me dijo, permítame maestra, mi mamá es todo, pero ama de casa jamás. Y yo así de, y las mamás así como que tú nunca haces nada en tu casa, y yo así de, pues qué jodido que también las mujeres sepamos que ama de casa es estar ahí haciendo todo lo de la casa y no solamente estar con los chavos, ¿no? Claro, fíjate que esto, y no es nada en contra de las madres de las amas de No, casa, claro, porque es una chamba no es reconocida. horrible, Sí, sí, o sea, aparte es una madriza, ¿no? es No, horrible. yo recuerdo mucho a mi mamá, pues mi mamá lavaba, trapeaba, tres chamacos que éramos en la casa estaba más o menos grande y era un pedo, ¿no? Al menos mi mamá me enseñó a que tenía que lavar los trastes. Gracias, jefa, porque me enseñaste a lavar los trastes primero los vasos. Hasta la fecha los sigo Échalos. lavando yo en mi casa. Pero sí es una madriza, ¿no? Y dar por hecho que eres mujer y que a huevo tienes que ser y hacer. O sea, no No, solamente ser, hacer hacer las cosas de la las casa. cosas de la casa, pues se me hace bien triste y esto creo que nos abre como paso pues para las preguntas ya pues tú como escritora. Creo que hay un pedo muy grande, te hablaba fuera de cámara sobre esto de si en este momento a mí me preguntaran, Daniel, ¿cuántos escritores, hombres, te gustan? ¿No has leído? ¿Te Me gustan? gustan. Yo en este momento sin bronca podría darte 10 vatos, 10 nombres de vatos, escritores que me enamoran y que me son fantásticos. A lo largo de los años, cuando me han hecho la misma pregunta de, oye, ¿cuántas escritoras te gustan?
empiezo a pujar. Porque me vienen como las grandes, ¿no? No las grandes, sino las conocidas, las famosonas, ¿no? El canon literario de mujeres actual, por así decirlo. Ajá, porque pues me viene inmediatamente Virginia Woolf, me viene Simone de Beauvoir, me viene Elena Garro, ¿no? Que la novela que leí de Elena Garro se me hizo demoledora, ¿no? ¿Cuál de todas? La de Rostro, la que habla de su marido, de Octavio Paz, y habla de cómo todas las chingaderas que le hizo el compi, está cabrón, ¿no? Y de ahí en fuera empiezo a pensar y digo, bueno, sí me acuerdo de Rosario Castellanos, la Rosa Pony. Montero. Esa es la Pony. Y ya no hay otros nombres y entiendo que pues las mujeres histórica y sistemáticamente han sido negadas. Pues Salamandra, tú que eres escritora, ¿cómo lo has visto? Porque sí está muy ojete, porque de hecho más joven yo decía que ay, es que las mujeres luego son muy sentimentales. Luego leo mujeres y es como de, ay, no hay como la desesperación de Albert Camus. El romanticismo. Piensan en mujeres y romanticismo, ajá, ¿no? Deja el romanticismo, lo romántico y meloso que escriben las mujeres. Y yo creo que eso no es cierto, es una idea bien machista. Qué triste por mí, la neta, porque todavía al día de hoy me cuesta arriesgarme a tomar un libro de alguna mujer. Y eso es bien jodido, bien triste, y creo que al día de hoy es una idea machista que todavía persiste en vatos como yo. Curiosamente, yo no conozco escritoras que escriban romanticismo. Ajá. O sea, por ejemplo, Brenda Ríos escribe mucho feminismo, es una mujer súper empoderada, da muchos talleres, pero de esta parte romántica, melosa, para nada. Ajá. Para nada. Vanessa Hernández, que es novelista, que son mujeres actuales, son contemporáneas mías. Ajá, bueno, Brenda Ríos es un poquito más grande, pero no tienen para nada este asunto del romanticismo. Y si nos vamos con Violeta Parra, también, que era una mujer súper aguerrida, sus letras creo que Gracias a la Vida, que es una de sus letras más conocidas, no habla de nada de romanticismo, sino de ese asunto de empoderarse de, pues me están dando en la madre, pero voy, ¿no? Sí. Y agradezco la vida, los madrazos y lo que sea. Pero de ahí en fuera yo no conozco así como mujeres que escriban románticamente. Ajá. Y en mi caso, en muchas de las lecturas que he tenido, por alguna razón yo creo que nunca me ha tocado leer en una mesa con mujeres. Solamente con vatos, solamente con hombres. ¿Neta? Porque en los encuentros es como, pues hay 10 vatos y 5 mujeres. Chale, está muy jodido, ¿no? Eso. Porque además tampoco hay que se haya dado tanto la oportunidad para las mujeres. Últimamente sí, pero así como, ¿qué tal? No hay. Y siempre que me ha tocado es como, oigan, chavos, ¿por qué ustedes no escriben como la escritora? Porque ella sí dice groserías en sus obras, o está hablando en este caso de erotismo, cuando ellos son más melosos que yo, ¿no? Hay una parte en la que no se sabe exactamente cómo se escribe. Muchos a mí me dicen que yo escribo como si fuera hombre, porque hablo en tercera persona y mis personajes son masculinos. Ajá. Pero no, eso no quiere decir que me gustan las mujeres, que sí son hermosas, pero no. Ni tampoco que mi obra sea exclusivamente femenina. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, uno de los escritores que más me ha gustado últimamente, bueno, no, ya tiene rato, era Murakami. Y lo que yo me preguntaba era cómo este cuate tiene la sagacidad de transcribir a una mujer, porque escribe mucho de mujer, escribe mucho personajes femeninos. Y se me hacían mujeres perfectas, ¿no? Pero pues luego la contrasté con quién será, con Banana Yoshimoto, en Kitchen. ¡Huevos! No, la morra era como de... Porque aparte yo me había hecho la idea de que, ay, no va a escribir, que se enamoró, que no la quiere el vato, que casi la de María Mercedes. Esa idea? ¿De dónde desarrollaste esa idea? Está muy chafa, porque mi idea viene, yo de entrada no soy un lector, ¿no? O sea, yo la prepa no leo, ¿no? Nada, hasta que llego a la universidad y llegan los rudos, ¿no? El boom latinoamericano, y empiezo a leer a Benedetti, empiezo a leer a Vargas Llosa, empiezo a leer a... no sé, y de ahí me salto a Saramago. Benedetti es más romántico. No, tú lees táctica y estrategia y dices, ¿qué velocidad es esta? No mames. Pero me gustaba. Amado Nervo. Y es una cuestión
una idea, yo creo, que no solamente tiene que ver con las escritoras, tiene que ver con una idea bien machista construida desde que yo era muy morro, que las niñas deben de ser femeninas, los hombres tenemos que ser masculinos, las niñas son las que se enamoran, o sea, no, tú no puedes ser James Bond, ¿no? Que ahorita es un gran tema y una gran discusión, y yo, pues, se me hace bien chingona la discusión, pero pareciera que es una construcción muy metida en la cabeza, y al día de hoy, tengo que ser muy honesto, no me la puedo quitar. O sea, lucho contra ella porque sí creo que cuando te construyes vato desde muy morro en tu escenario familiar, en la escuela, en la sociedad, pues se va metiendo, ¿no? Se mete muy fuerte. Y esto de que una mañana cualquiera me siento hombre deconstruido y ya soy bien buen... No, no es cierto. No, No, es un proceso. No, es un proceso bien difícil. Por eso ahora tengo la oportunidad de decirte, ¿no? De contarte esto de... Sigo teniendo ese miedo, ¿no? No miedo, no me arriesgo a... ¿Es mujer? La tomo. Luego, porque tengo la fortuna de tener morras bien chidas a mi alrededor, que me dicen, no mames, Daniel, lee esta morra. Y yo, a ver, no, pues es que ya después es, ¿cómo estuvo? No mames, sí estaba muy chingón, ¿no? Pero se me hace bien jodido, se me hace bien triste que esté bien construido este imaginario en la conciencia de hombres y tal vez también de mujeres, no lo sé. Pues es que tenemos esta construcción matriarcada machista, ¿no? Ajá, Al ajá. final de cuentas, las mujeres desde siempre, si un hombre le daba 50 pesos, pues sabía cómo le hacía, pero tenía todo, a los hijos, la comida y demás. Eso a mí también me pasó, o sea, mi familia fue construida matriarcada machista. Uh-huh. Los hombres son privilegiados, las mujeres no. Curiosamente en mi casa, mi familia no es de lectores como tal, y Ajá. tampoco hay un registro de que haya escritores, Uh-huh, uh-huh. sino que yo siempre empecé a escribir. Mi papá tenía las revistas del Mil Chistes, Ya. Selecciones, La Alarma y todo eso. Ajá, Yo ajá. me las escondía para ir al baño y ponerme a leer porque no me dejaban. Ajá, ajá. Conforme pasa el tiempo, ya a los 14 años tuve acceso a entrar a la biblioteca de la escuela, en este caso del Cebetis en Tasco, y empecé a leer, en este caso, Lovecraft, Baudelaire, Rimbaud, y fue como ¡pum! ¡Bum! Ajá. ¿No? ¡Pum! Y a pues empecé a leer Vargas Llosa y todo. Fue como, ¿saben qué? No voy a ser mujer de ama de casa ni nada. Yo quiero algo. No sabía que quería, no sabía que existía una carrera en letras, porque Ajá, Tasco, ajá. a pesar de que es una ciudad, es una mente muy pequeña, de pueblo todavía arraigado. Y tuve la fortuna de irme a Aguascalientes y allá fue donde empecé. Ajá. Empecé a conocer a los artistas, empecé a conocer la obra y que había esta carrera llamada de escritores. Ajá, ajá. Y ahí fue donde empecé a escribir. El maestro que empezó a dirigirme como tal, me dijo, a ver, léete todo esto. Me dio como 20 libros. Y luego, ¿ya los terminaste? Sí. Ahora léete estos. Me lo hizo como con 100 libros. Uh-huh, O sea, yo uh-huh. estaba ávida de leer. Me dice, todo lo que has escrito hasta ahora, ¿vale la pena? Y yo así de, no. O sea, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Yo lo que hice fue romper todo lo que había escrito hasta ese momento. Empecé a escribir y fue mi primer libro, que además fue mi primer premio. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahí es donde yo empecé con esta parte de, ¿por qué las mujeres nos callan? ¿Por qué nos construyen así? Sí. ¿No? Y ya de ahí fuera, pues ahora mi papá, por ejemplo, es quien me dice, es que yo quiero escribir. También yo escribo y así de, bueno, si quieres te ayudo y lo corrijo y eso. Pero también mi papá le bajó a este asunto machista al ver Ajá, cómo ajá. su hija iba creciendo. Ajá, ajá. Pues, eso. Güey, ¿qué cosa tan chida me cuentas? Fíjate que yo igual, todo el mundo va a saber de mi historia de vida, ¿no? Pero pues yo igual, mi familia viene como de la pobreza, ¿no? En mi familia esto de comprar un libro era como, ¿para qué, güey? ¿Te lo pidieron en la escuela? Y yo al Eso principio sigue era medio siendo. pendejo y decía, no. No. Ya después descubrí, no, sí, lo quieren para mañana. Entonces, me dieron la oportunidad luego de comprarme algunos librillos porque de niño tuve la fortuna de que mi papá comprara estas enciclopedias horribles, ¿no? Las Temáticas. de pagos. Ajá, ajá, los embaucaron, ¿no? Muy cabrón a mis Sí. jefes. Yo creo que todo mexicano tiene una de esas pinches enciclopedias temáticas horribles, ¿no? Pero Todo mexicano mayor de 50 o de no, 40, de 40 de años, 40 sí, sí, años. sí. Y entre todas ellas se mezcló una que se llamó Mi primer cuento, mi libro encantado. Y ahí yo tuve la oportunidad de leer un chingo de cosas bien bonitas. Y me recuerdo en la primaria, me descubro en la primaria leyendo, ¿no? Consumiendo chingos de esas pendejadas.
que ya después se tradujeron en Los Tres Mosqueteros, se tradujeron en, no sé, en El Príncipe Valiente, se tradujo en El Príncipe Feliz, no, el Príncipe Feliz de Oscar Wilde, ¿no? La Rosa y el Ruiseñor, que me hizo llorar en Es la primaria, y yo buenísimo. era de qué pedo con este cabrón. De la cerillera, Sí, todavía sí. no, está muy cabrón. Pero después en la secundaria, como que me vuelvo vato. Eso no lo hacen los vatos, porque aparte leo poesía y me gusta y me enternece y soy muy chillón Es que la poesía es poesía. yo sí No, le creo a Gabriel Celaya cuando dice la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? la poesía es todo lo que ves, Todo está en tu es entorno. todo. Y después ya en la secundaria, pues me vuelvo vato, ¿no? El fútbol me llama, voy, me hago futbolista, ¿no? Las morritas, ¿no? Empiezo a hacer todo el discurso de vato, ¿no? Llego acá a Puebla, porque no soy de acá, llego a Puebla al final de la secundaria, llego acá a la prepa, y pues también pasa lo mismo, ¿no? Me vuelvo súper vato, empiezo a salir con varios compis, empiezo a fumar mucho, a tomar mucho, ¿no? Desde la prepa, y empiezo a abandonar, pues como las letras, ¿no? O sea, yo quería un buen trabajo, quería una esposa bonita, obviamente, dos niños no tan feos, un carro, y ese... También llevan tus genes. Bueno, bueno, no eran necesariamente míos, maná. O sea, igual, Hay una mezcla ahí. no, pues igual si no eran míos, pero eran bonitos, pues uno se hace cargo, ¿no? En especial si uno no se entera, ¿no? Pero era como el destino manifiesto que yo me había hecho como de vato, ¿no? Entonces cuando llego a la universidad pasa algo bien bonito porque llegan los libros. Yo sí creo que ser lector es como ser un rebelde político, porque te rompe, me rompió por dentro. Y creo que eso me ha dado la oportunidad al día de hoy de poder decir, bueno, quiero escuchar otras historias, quiero escuchar otras cosas, quiero saber de otros escenarios. Yo, y esto me ha llevado a la gran discusión esta del género, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todas esas cosas de ser vato, de normalizar un conjunto de conductas que al día de hoy ya tengo la oportunidad de preguntarme, pero en la universidad, ¿no? En la prepa menos, ¿no? Mi condición de clase familiar, mi condición de clase social, pues me llevan a pensar pendejadas muy feas, ¿no? A tener celos. Esto que luego le digo a mis alumnitos de todo, si ustedes conocen a un vato que le pega a la pared, huyan, morras. Huyan. Huyan. Porque ese vato después ya no va a ser la pared, va a ser sus costillas, entonces huyan. Pero en algún momento yo también le pegué a la pared, en algún momento escuchaba a alguien y decía, güey, es que la única emoción que nos enseñan a los hombres es el enojo. Y yo viví enojado mucho tiempo y la única respuesta que tenía ante cualquier cosa, tristeza, me emputaba. Alegría, me emputaba. Todo, me emputaba, ¿no? Empecé, alegría me emborrachaba. Y después me emputaba, ¿no? Porque era lo peor. Y al día de hoy ya tengo la oportunidad de sentarme, tener un diálogo y hablar de estas cosas, porque era también cosas que no hablaba, ¿no? Era como... Lo que te vas guardando. Sí, porque aparte, pues vato, ¿no? Entonces, vato, pues no hablas de esto, ¿no? Te callas y sufres en silencio. Sí, los hombres no deben de llorar, las mujeres son sentimentalísimas. Ajá, y ahorita que me estás diciendo de tu primera novela y de tus personajes y que pues, escribes como hombre, o te dicen. Cuentos, no hago novelas. Ah, bueno, No, tus cuentos, y que te dicen que escribes como hombre, yo no sabría cuál es la diferencia. O sea, si ahorita me pasaran tal vez tu libro y el libro de un cuate y me los pasaran sin portada, solamente el título, no sé si podría descubrir qué género lo escribí. Creo que no sería tal vez importante saber qué género lo escribió. Creo que en este momento sí es muy importante que las morras... Es que visibilizar a las mujeres sí, que escriben. Sí. Y esto me lleva a una pregunta. Salamandra, ¿qué le podrías decir a la banda para que las morras puedan, y que hombres blancos heterosexuales de privilegio no nos estemos metiendo y darles como, te abro la puerta porque te voy a ayudar, porque esa es mi función de... No, o sea, ¿qué podrías decirle a las Bueno, a mí me gusta la caballerosidad, entonces soy de que me abran la puerta, que me jalen la silla, eso sí, yo sigo con esa parte, pero eso no implica que no pueda hacerlo por mí misma. Ya. Sí, sino que me gusta, Ajá. me gusta que tengan esa atención para mí porque me la merezco, porque me la he ganado y porque sí. Porque sí. Y porque sí. Porque sí. ¿No? Pero en esta parte, yo creo que cualquier mujer puede hacer lo que se le dé la fregada gana, sí, sin importar de dónde venga la familia. Tengo una sala de lectura que trabaja con eso, estoy en una asociación civil que trabajamos con eso, empoderar a las chavitas. Uh-huh. ¿Sí? Normalmente es como les dicen, ¿sabes que te vas a casar? ¿Por qué? Esa pregunta es la que siempre deben de hacerse cuando alguien les dice que no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Y esa rebeldía es la que deben de tener para hacer las cosas. Yo creo que para escribir, por ejemplo, estoy segura de que hay muchísimas chavitas de menores de 15 años que lo hacen. Solamente les falta un empujoncito y creerse en ellas mismas. Faltan muchos talleres. Ahora, lo que estaban haciendo Sergio en el IMAC, eso funcionaba en su momento. Solamente que faltó mucho más dejar de descentralizar toda esta cultura. Te pregunto, ¿tú conoces a alguien que le gusta el arte, menor de 15 años? Sí, pero Que no esté en esta parte privilegiada. no, no, obviamente no. No, mana. O sea, No, ahí sí no conozco a nadie menor de 15 años con... No, y sí, ahorita que dijiste esto del privilegio, no, menos. O sea, ahorita sí me muevo en un escenario en donde los chavitos que conozco, con los que convivo, sí tienen privilegio. Mínimo van a escuelas particulares. tienen para comprarse un libro, tienen Sí, para irse al CCU a ver una obra de sí. teatro. Okay. ¿Qué hacemos con el 98% Que no. de Puebla que no? Sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, esa parte es la que hay que descentralizar. Hay que mover todos estos talleres, hay que mover a todo esto, este podcast y todo, a toda la gente de Resurrección de Canoa que necesita eso, ese empoderamiento. ¿Sí? El decir, salir de esta parte de casarse y empezar a ver por la cultura, ¿no? Ver que hay cosas más allá de lo que ellos hablan. Si tú no conoces escritoras, ahora imagínate los que no conocen ni escritores, ni escritoras, ni nada. Ya, sí está bien, joder. Pero fíjate que ahí hay una... Tienes toda la razón. Hay una idea de condición de clase, y se me hace bien triste, ¿no? Para nuestra desgracia, muchas veces la condición de clase marca mucho tu destino manifiesto. Te digo que estas ideas que yo tenía era porque pues, era mi condición de clase. O sea, mi condición de clase me había dicho, esto es lo bueno, esto es lo que tú tienes que hacer. Si tú eres vato, tienes que ser padre de familia, tienes que tener una buena chamba o tienes que tener un carro, ¿no? Era muy importante la idea del carro. Ahora mismo ya no, pero más En su chavo. momento. En su momento era como de, sí, güey, tengo que tener un carro. Aparte le quiero tunear y me quiero sentir Toreto, ¿no? O sea, era muy estúpida esa idea, pero ya está como muy bien construida. Y sí, cuando volteo a ver a banda que no tiene las condiciones, que no tiene el privilegio, para mí particularmente, en esto sí soy como muy, con poca esperanza, lo veo bien difícil. Porque está muy clavado también la idea del éxito personal, del esfuérzate tú solito y vas a salir adelante. Mira, tú sí saliste. No, güey, pues obviamente no. Yo tenía determinados privilegios para poder cambiar mi condición de clase y mi condición social. Pero te puedo mencionar a centenares de compañeros de la primaria, de la secundaria y de la prepa y de la universidad que no, que se quedaron. Antes de empezar, cuando estábamos fuera del aire, me comentabas acerca de esta parte de las familias, de las mujeres, de cómo se trabaja, en toda esta parte de más de mantener, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, que soy escritora, que Ajá, tengo ajá. 4 hijos, que he Sí, mantenido 4 hijos toda la vida. Eh, ¿Cómo mantengo yo a mis hijos? Y no están en esta parte privilegiada. Tienen techo, tienen comida y van a la escuela. Ya, ya eso es sí, una ajá. casa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar, ¿no? Hay dos opciones de este trabajo. Una opción es trabajar por dinero, por tener un coche, una casa, tunearlo y todo Ajá, eso. ajá. Y la otra es trabajar con lo que tú quieres y con lo que sueñas y con lo que te gusta, Sí, ¿no? En este caso, a mí es la literatura, que dentro de las artes realmente es la que paga menos. Seamos sinceros, la ajá, gente ajá. puede ver un cuadro y apreciarlo, puede escuchar música y decir me gusta o no me gusta, pero muy poca gente va a agarrar un libro y leerlo Ajá, ajá. para decir si le gusta o no. Dentro de eso es defender tus ideales. En mi caso, yo he defendido que quiero trabajar como escritora, como tallerista, y es lo que he hecho, ¿sí? Entonces he tenido que dejar parejas, oportunidades y demás cuando me dicen, es que tienes que hacer otra cosa para mantenerte, es que tienes que hacer esto para mantenerte. ¿Por qué? ¿Por qué pensar en que necesito un coche, una casa y todo eso? Ajá, Cuando lo ajá. mío es seguir escribiendo, seguir fomentando esta parte cultural, ¿sí? Claro. Que son, ahí es cuando te empiezas a abrir y empiezas a dejar a mucha gente a un lado. Sí, ¿Sí? sí, Como sí, sí. tú en este caso que decías, ves a tus compañeros y todo eso, pues yo tuve que dejar a mucha familia, parejas,
muchísima gente a un lado para perseguir esto que yo quiero, que es escribir. Ujú, ujú. Y es respetar mis ideas de lo que yo escribo, lo que me gusta, porque también hay quien se mete hasta con el género que estás escribiendo. Sí, sí, Por sí, sí. ejemplo, escribir erotismo y que vengan y te digan, ¿y a ti se te antoja hacer eso? Güey, O sea, ajá. so- tengo un libro que habla, muchos de mis libros o muchos de mis textos hablan sobre drogas y en esta parte sobre los efectos, ¿no? Como Ajá, Janis ajá, Joplin con la heroína. ajá, ajá. ¿Y tú lo hiciste? Sí. Mis libros hablan de viajes en Francia, en París, pero nadie me pregunta si viajé, Ajá, ajá, ajá. ¿no? Sí, Esa sí. parte. Fíjate que está bien chingón lo que estás mencionando. Se me hace bien interesante porque pareciera una de las noblezas, yo creo que de la escritora, sí, de la escritora, es eso, ¿no? Tener la capacidad de imaginar, pero no imaginas de la nada. Me imagino que hiciste Hay una tu chamba investigación. y una Sí, investigación. No claro. es como que me voy a poner a hablar de heroína sin saber cuáles son sus No, efectos claro que no. y cuál es el impacto en el sistema nervioso central. Entonces pareciera que cuando ya lo entregas, y también creo que sí, cuando entregas y hablas de algo, es como de, seguramente lo ha vivido, porque hay este mito del escritor que todo lo que escribe Sí. es algo, un Es su momento, vida. su vida, ¿no? Ya ha tenido una vida en París y en Francia, ya ha estado tirado en Los Ángeles, aquí con la heroína metida, ¿no? Con el crack, ¿no? Y no es cierto, hay como de escribir es una chamba constante, ¿no? Es una chamba en donde tienes que no solamente sentarte, enfrentarte a la página, sino, Te enfrentas a tus propios miedos. Es ajá, enfrentarte a ti mismo. ujú, Porque ujú, al final de cuentas sí hay una parte de tu esencia en esos textos. Pero pues son tus palabras. Es ujú, lo que ujú, hablas, pues obviamente va esa parte. Empiezas a construir personajes y una milésima parte va tuya. A ujú, veces más, a veces menos. Ya cuando son temas muy concretos, es muchísima investigación, pero muchísima. Puede llevar años escribir ujú. un libro. Sí, ¿no? Hace rato me decías, ¿no? Del Gabo, 100 años de soledad, pues que al final de cuentas sí se tardó un montón, lo mantuvieron Lo literal, mantuvieron. sí, su morra, ¿no? Su esposa lo mantuvo y para sacar 100 años de soledad, que se me hace de los tres Creo que monstruos. tardó como 12 años. Imagínate, no, no. O sea, creo, y imagínate la paciencia y el amor de ella para mantenerlo durante 12 años, Claro, ¿no? ¿no? Sí, está muy cabrón. Y es que también esta idea de los escritores, no sé, regularmente siempre nos casamos con la idea de escritores como Bukowski, ¿no? Alcohólicos, en el desmadre, escribiendo lo que se les Bueno, en ocurre. algún momento sí es un asunto de alcohol porque dependiendo del tema que escribes, que yo te estaba diciendo ahorita que estoy con el de Ajá, feminicidas, ajá, sí, a veces después de escribir o de investigar sobre todo, si necesitas algo como para desconectarte, claro. porque es horrible, o sea, trabajar con esta parte de feminicidios o de lo que es la literatura noir, cuando la literatura noir es la policíaca, ¿no? De narcos y estar viendo todo eso, sí necesitas desconectarte a Sí, sí, sí. fuerzas, porque es terrible estar viendo esas imágenes. ¿Qué te Sí. lleva a escribir de esto, Chaparra? En este caso, en literatura noir me gusta mucho, pero escribir sobre, no sé, Gianluca, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, irme a Ajá, esa parte. En el caso de la poesía sobre feminicidios que estoy haciendo en este momento, darle voz a estas mujeres, sí. darle voz, empoderarlas. Es horrible que entras y estás haciendo la investigación y le dan más poder todavía al asesino que a la chica asesinada, ¿no? Al poner tal, el estudiante, el maestro, el esto, la dejó tirada en un pozo. O Ajá, sea, hablan más de la carrera de él, del nombre de él, y de ella la tiraron en bolsas, fue tirada. O sea, como si fuera más basura. Es vulnerable, es nuevamente atacarla. O sea, aparte de que ya no la violaron, la mataron y todo, todavía aparte los periódicos se ensañan con esto. sí. Hay una niña llamada Marisela que tú buscas información sobre ella y hay como 3 párrafos y lo que resaltan es Marisela, la niña Otomí. Como si ser Otomí fuera relevante por el hecho de que la mataron. Ajá, ajá. Entonces, eso es lo que estoy buscando, darles esa voz que no tienen, que sus mamás están buscando, pero darlas desde otra perspectiva, desde otro ámbito. Fíjate que el sufrimiento del feminicidio es algo, yo particularmente no me aventuraría a decirte que lo puedo comprender porque ni a No sé, compras. putazos, ¿no? Ni a putazos estoy cercano a entender la profundidad del sufrimiento
que han tenido tanto las personas, ¿no? Las chicas que han sido asesinadas, ¿no? Y las familias en su entorno que, pues, que están Pues a ellas sufriendo, nunca se les va a olvidar. ¿no? Porque aparte no es solamente algo que platicaba con algunos algunos estudiantes, era esto, ¿no? Está muy cabrón este pedo porque no es solamente matarla, es vejarla. O sea, es acabar sistemáticamente no solamente con el cuerpo, sino hacer cosas por encima de su cuerpo, cosas de cuestión como simbólica. Porque es esto que me estás diciendo es una de ellas, ¿no? De no, güey, no existes, es más importante. El protagonista de esta historia es el quien te asesinó Y que, el cómo, y el cómo te asesinó. Ni siquiera el motivo, es el cómo y quién. Sí, ¿No? y es horrible, ¿no? Porque aparte, la vejación del cuerpo también se me hace como que, ¿qué pedo con eso, no? Pienso en La Manada, en estos violadores, ¿no? Que creo que la violan, no sé si es el mismo grupo, que al mismo tiempo se dieron, creo que dos grupos, y el segundo grupo la violó, todos la violaron, ¿no? Y después agarraron un palo y se lo metieron, ¿no? Y es, güey, esto no tiene que ver con placer, porque luego la gente como que la caga y piensa de, no, pues es que son hombres y es que tienen necesidades y es que no, ni madres, güey. Eso no tiene que ver con ¿En qué placer. momento un hombre termina esa parte de ser hombre para convertirse en bestia? O sea, ¿realmente qué tanto necesita tener en ese placer que hablan para que un hombre termine de ser hombre y se convierta en una bestia? Sí. Porque en el caso de los feminicidios, ¿cómo las terminan? ¿Cómo las matan? O sea, no solamente es decir que también está horrible, ¿no? Oye, ya te mato y ya, ¿no? Punto. No, las golpean, las acuchillan, es una hazaña Sí. con la que se llevan. Sí, porque el mejor escenario es, pues, te mato, ¿no? O sea, el mejor escenario es te mato y rápido. Porque todo lo que pasa previo a es un martirio. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? Es como demasiadas cosas. Yo estas veces que estoy investigando he visto algunos blogspots, he visto comentarios de mujeres así como, pero si sabían con quién andaban. Pero, o sea, a mí me traen rosas y no por eso significa que mañana voy a amanecer muerta. Ajá. ¿No? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, bueno, si sabes que ya es violento y que te está golpeando, pues sí dices, o sea, hay que hacer algo, pero pues no nada más juzgar. Porque ahí es toda esta maraña. Estaba viendo el caso, por ejemplo, de Ingrid Escamilla, ¿no? De su pareja, ¿no? Que se escudan y ponen, que además los abogados se escudan con que estaba borracho. Y dices, pues, Eso es peor, ¿no? Todavía. ¿Cuántas veces has visto a borrachos que no andan matando gente? ¿No? Pero vamos, ponen eso para sacarlo de la cárcel. A Ingrid, pues lo que hicieron fue la puñala, luego la desolla, ¿sí? Que es horrible, pero en esta parte, el decir, los titulares estaban poniendo como el profesionalista en tal carrera, y yo así de... No, el asesino. Realmente, o sea, es el asesino de Ingrid Escamilla, ¿no? O en todo caso, Ingrid Escamilla fue asesinada por este pendejo. Sí. ¿No? Pero no, todos los titulares son como, todavía hay que darle más visibilidad a quien la mató, hay que darle más visibilidad a cómo lo hizo, ¿por qué? Eso no importa. Y no a la víctima. Fíjate que estás diciendo algo bien interesante. Yo hace mucho tiempo escuché que es de los primeros acercamientos que tengo a romper con mi idea machista. Y eso fue un profe, que un día nos puso un problema y nos dijo lo siguiente: imagínate que soy mujer, imagínate que soy indígena, imagínate que soy morena, imagínate que soy gorda, imagínate que soy pobre e imagínate que no sé hablar español. ¿Cómo crees que me va a ir en la vida? Y todos, no mames, pues súper mal, profe, ya quiera hace poquito. Y después dijo, ¿yo qué culpa tengo de todo eso? Entonces hay una violencia sistemática por determinadas condiciones. O sea, ya de entrada de ser mujer, ya tienes un conjunto de condiciones que te joden, ¿no? Pero todas estas que se van sumando desde, por ejemplo, raza, color de piel, condición económica, inclusive que no sepas hablar español, te ponen en una posición hiper vulnerable ante el estado social en el que estamos viviendo, donde se viven diferentes tipos de violencia: violencia simbólica, psicológica, económica, física, amorosa, chingos de violencia. En eso, ahí estoy de acuerdo como a medias, porque yo soy morena. O sea,
Sí, y amo mi color de piel, muchos lo quisieran. Claro, no, sí, sí, sí. Eh, en esa parte, pues también vengo de una familia que no es privilegiada, que han traído, y tengo 2 hermanos güeros de ojos claros. Entonces, este asunto del bullying, de la violencia y todo eso, pues, yo viví con eso, ¿no? De que me decían, eres hija Del lechero, del carbonero. del carbonero, ajá. Y yo decía, sí, pero yo me parezco a mi papá y mis hermanos no. So what? Ajá, ajá, ajá. Pero es un asunto de carácter, es un asunto. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres mazatecas tienen un carácter fuerte que muy pocas veces las llegan a engañar. En el caso de las mujeres otomís, ahí es un asunto de creencias, de vivencias, ¿no? En donde en los matrimonios a las mujeres se les ve todavía como parte de su propiedad. Ya, qué En jodido. la cultura mazateca igual. Pero no es solamente este asunto sistematizado, sino es que este asunto de que les vale madre a nuestra sociedad, le vale madre a nuestro gobierno, y todo eso, o sea, es mucho más. Habría que tener un asunto de cultura mucho más grande, de educación. Sí, y fíjate que ahí, qué bueno que tocas este punto porque creo que el arte tiene un papel político importante. El arte lo es todo. Sí, o sea, el arte está ahí metido y tiene que tener como esto que estás haciendo este poemario que estás diseñando, porque tiene que dar voz. O sea, el arte es como la ruptura de la normalidad. O sea, el arte puede poner el dedo en la llaga sobre la estructura social, el arte puede poner el dedo en la llaga sobre la impunidad, ¿no? La injusticia, la violencia. Y el arte, pues al final de cuentas, es un campo político. Y con esto me gustaría preguntarte, Claro. ¿qué impacto crees que pueda llegar a tener tu libro en este escenario social en un México después del COVID en 2021, que ya casi 2022? ¿Qué, qué impacto crees que vaya a tener? Si este libro llega por lo menos a una mujer que está viviendo maltrato y que lo vea y que se identifique y salga de esa situación, con eso me doy por bien servida. Ya. Tenga ya el impacto que tenga en este asunto mayor, a mayor escala, pues vivimos en un México en donde va a pasar dos cosas. Mucha gente se va a enojar y se va a molestar y otra gente va a darle más voz. Es lo mismo que pasa con todos los Con libros. todo. Oye, y con ello, pregunta, obviamente pregunta necesaria. Esta generación está haciendo cosas bien interesantes, ¿no? A mi generación no lo sé, pero la generación que estoy viendo debajo de nosotros, que está como muy clavada en las luchas LGTBI más, si no lo Q, estoy diciendo más, mal, LGBTIQ, Q, queer. y todo lo demás. Es que estoy en un diplomado de literatura queer. Ah, bueno, está muy chingón, sí. Entonces, ante estas luchas, yo noto algo bien interesante y te lo quería preguntar igual, peco de ignorante. Eh, en estas luchas, ¿tú cómo ves el grado de polarización? Yo creo que es perfecto, porque es necesario. Ante toda lucha va a haber gente que está súper extrema, hay gente que va a estar término medio y hay gente que va a estar en lo más blando del mundo, ¿no? Pero ante estas luchas, ¿tú qué ves de distinto? Por ejemplo, cuando nosotros éramos más chavos, más morros, a estas luchas que está viendo en este momento, que son luchas pues, por la banda, Derechos por sí, eso. derechos, ¿cómo lo ves, mana? Bueno, hay algunas de las manifestaciones que son totalmente crudas, difíciles. Es como complicado meterme en ese aspecto porque hay algunas en las que yo prefiero dar mi voz desde este punto del arte Ajá, ajá. que estar en una manifestación porque también es meterte y afectas a otras personas, terceras, es mucho más complicado. Tengo 3 hijas y un varón, entonces estas veces, por ejemplo, de las protestas de mujeres y todo esto, mis hijas me dijeron, mamá, vamos. Y yo así, ¿COVID? No podemos. En cuanto pase COVID, yo las acompaño, las llevo. No es tanto mi onda estar en esa parte, pero también entiendo a todas esas mamás y a todas las mujeres que lo hacen y por qué lo hacen. Sí. ¿No? Entonces respeto la decisión de manifestarse, respeto toda esa parte, yo lo hago desde el arte. Creo que hay una ambigüedad en muchas situaciones. Por ejemplo, respeto mucho que hablen con este lenguaje Inclusivo. inclusivo. No lo No lo hago, compartes. no Ajá. lo comparto. Desde que estaba Fox, que cuando decía todos y todas, desde ahí me hartaba de decir, es todos, plural. Se Entonces, o acabó. sea, no Ajá. hay, gastas más hojas, más papel, no le veo el sentido.
Y en este caso, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, para mí siempre va a ser pues aprender otro idioma, hablar otomí, un dialecto, hablar en lenguaje de señas, ser más empático, es como muy diferente. Me gusta la lucha que hacen, pero es una ambigüedad en mi caso. Todavía, por eso estudio, para Ajá, ajá. entender y acercarme más a esa parte, no, no sé. Wow, no, es que sí, fíjate que yo hablo desde la ignorancia, la neta he leído muy poco últimamente con respecto a estos grandes movimientos, los movimientos feministas, los apoyo completamente, no puedo decir que soy un aliado, se me hace como muy injusto de mi parte, de esta onda del privilegio y aparte soy como hombre blanco heterosexual de privilegio, Pero a ver, cisgénero. pero es que a ver, hablamos de feminismo y hablamos de este lenguaje inclusivo cuando tenemos a la mayor feminista mexicana que fue Sor Juana Inés de la Cruz, Ajá, ajá. ¿no? Sí, sí, Y sí. nunca cambió el lenguaje. No, pero se aventó Tenemos, unos madrazos bien chingones, la morra. o sea, tenemos a Frida Kahlo, que tampoco. Hay muchas mujeres. En Rosario Castellanos también fue una gran feminista desde las letras. Y hicieron grandes cambios. Hicieron que mujeres, ¿sí?, retomaran sus ideas para seguirlas adelante, para seguir haciendo cosas. Entonces es una ambigüedad, Sí, ¿no? yo creo que obviamente a mí me causa como ruido, pero creo que es necesario. Sí, No es creo que sea el necesario. camino, no, sí, creo que sí es el camino porque en toda lucha tiene que haber disonancias porque Sí, si no pero hay sí, disonancias, pues la lucha no se está haciendo, ¿no? Entonces ante ello te digo, yo la verdad no, apoyo a la yo sí. distancia completamente. No, no puedo decir que esto, ¿no? Que soy aliado porque pues al día de hoy yo sigo siendo machista. No es como que quiero Sigue seguir. siendo No, hombre. no, no, no. Sigo Sigue siendo siendo hombre, hombre. pero el machismo está metido y es una chamba estar constantemente pensando y repensando esta onda del machismo. Pero sí creo que hay elementos como el arte, ¿no? Como esta posición en donde te encuentras que son necesarios pues para que te reviente un libro. También creo que la literatura te cambia la historia, ¿no? O sea, mis rumbos, mis coordenadas, mis brújulas, mis puertos y mis barcas, para que suene poético, no hubieran sido los mismos si no hubieran llegado libros muy chingones. Yo me acuerdo, por ejemplo, de La Mujer Rota de Simone de Beauvoir y me hizo cosas, ¿no? Ese libro se me hace una chingonería. Recuerdo cosas tan locas, pláticas con amigas en la universidad que fueron muy fuertes porque literal, ¿no? Yo no podía entenderlas, ¿no? Y ya después llegaron los libritos que acompañaron a lo que me Eso. dijeron y fue, con que mi cuata, no, no. Sí, pero después pues es un ensayo error y es uno de abrir la puerta y yo creo que la literatura, de todas maneras, ¿no? Desde la novela, desde los cuentos, desde la poesía, el ensayo, ¿no? El reportaje, ¿no? Lo que hace Kapuczynski se me hace necesario para que puedas entender la realidad desde otras fronteras. O sea, creo que si no ¿Desde el hay. privilegio? No, desde otras Eso. fronteras, digo, porque, no sé, por ejemplo, yo entendía el privilegio desde otros lados. O sea, yo decía, pues es que yo lo logré. Esta idea es barata de yo lo logré. Y si yo lo logré, Tú todos también lo pueden puedes lograr. hacer. No, no, no mames. Daniel, bájale 3 pinches rayitas. Entonces, no es cierto por esto y por esto y por esto y por esto. Y ahora lo entiendo, ahora entiendo que cuando digo cosas tengo que entender que las estoy diciendo desde mi privilegio y por eso reflexiono constantemente. Y es algo que tú decías hace rato. La reflexión no es cómoda, la reflexión es bien pinche incómoda. La reflexión Es viene difícil. es bien difícil porque viene con una pregunta, la pregunta que decías, ¿por qué? O sea, ¿por qué debe de ser así? Y si le pones el no, ¿por qué no? ¿Por qué no? O porque Sí. sí. Pero dame un por qué, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, ahorita que he estado platicando ya con varias personas en este podcast de Bitácora 111 que tienen la oportunidad, no eres la primera. Hay como una rebeldía y es hacia donde quiero hacerte la siguiente pregunta porque varios de los personajes que han pasado por acá por Bitácora, pues sí, son unos rebeldes, ¿no? Básicamente, y pareciera que artista, pareciera que sin importar cuál tipo de artista, ¿no? Compositor, escritor, bailarín, ¿no? Eh, Intérprete, pues casi todos tenían un común denominador, que eran primero unos rebeldes y que hicieron preguntas incómodas como de ¿por qué? ¿Por qué no? No, pues es que tú tienes que hacer esto. No, pues es que tú te tienes que casar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Dame una razón. Y con esto quiero hacerte una pregunta de la prepa. Cuando te ibas en la prepa, Manix, chingas, ¿cómo lograste aventarte esas batallas del
¿Por qué? Me imagino que no se te veo en la prepa, te imagino en la prepa y pues me imagino que sí te agarraste varios fregadazos. ¿Cómo fue? No, desde la Cuéntame. primaria. No manches, pues cuéntame, Eso fue desde la chismesote, primaria. Manix. Mm, Normalmente siempre cuando llegaba en este asunto de golpearme con alguien, ya los golpes, pues siempre fui educada en esta parte de mi familia en Taxco, sobre todo en un lugar llamado Coapango Guerrero, pues es gente de poder, de nadie me viene a decir esto. Entonces crecí con esta mentalidad de tú eres Ramos y tú eres Ramos y tú eres Ramos y me vale madre si tú eres Ramos y te rompen la madre, vas y se las rompes. Había un dicho que me decía mi papá que era como, si te doy un madrazo y no te defiendes y llegas con un golpe acá, yo te doy otro. Y así como que bueno. Entonces, la mayoría de las ocasiones nunca busqué pleito, pero sí me defendía. Y el problema es que sí me defendía bastante bien. Ya después de la prepa, que tuve esta parte de empezar a vestir de negro, de empezar a tener mi propia personalidad, mi propia identidad y de formarla. Fue cuando ya empecé a leer muchísimo. Entonces ahí dije, no, ya no más pleitos, no es lo mío, no es lo que yo quiero, no es lo que necesito. Y fue más esta parte de empezar a vivir esas historias, pero a través de los libros. Yeah. Entonces así como que siempre fue, salí de casa a los 15 años. Entonces prácticamente me he forjado a lo largo de los madrazos de la vida, las alegrías, los sinsabores, toda esta parte. No digo mucho. Manix, escuchándote, ¿qué me podrías decir de todas esas historias que cargas en los hombros que haya marcado tu vida? Actualmente vivo una. Actualmente vivo una de las partes que yo creo que entendí que era la parte más cruda de mi vida y también me está dando la parte en donde entendí qué tan fuerte soy, que es una parte personal, pero a lo largo de la vida, pues, en un accidente de mi hijo, lo atropelló un camión de gas hace algunos años y a mí me dijeron, ¿sabes qué? No va a vivir, despídete porque no, pues tenía golpeado el hígado, tenía deshecho, el riñón, el páncreas. Y a mí me dijeron los doctores, ¿sabes qué? Mejor despídete. Y yo dije, no, no me despido. Soy rebelde en esa parte, no aceptar las cosas cuando me dicen no. Yo dije a mi hijo, ¿sabes? Que tú échale ganas en la operación y yo te hago la fiesta más magnífica que quieras. Mi hijo salió perfectamente de la operación, al otro día ya andaba caminando y dice, no inventes, no exageres. No, te me vas a deshacer, chamaco. No exageres. Pero esa parte, también cuando me separé del papá de mis hijos, también fue una de las partes que también me marcó muchísimo. Creo que de ahí salió el libro de Lux, que fue donde me puse a investigar toda esa parte y cerrarme. Ahí empecé a escribirlo. Fui 2 años a vivir a Taxco Guerrero, porque yo vivía acá. Me fui 2 años a Taxco. Y yo tenía muchos años de no vivir allá. Cuando yo llego a Taxco, empieza todo esto de hay narcos, hay secuestros, hay cobro de piso. Yo tenía años de no vivir, entonces descubrir esa otra parte fue cuando empiezo más a adentrarme en este libro, pero lo empecé a escribir una parte, mensajes, y de ahí me regreso acá y termino el libro. Sí, pero son como esas partes, son muchísimo, es que hay muchas. En el caso, por ejemplo, de los feminicidios, es estar viendo las marchas, es estar viendo las mamás, ¿no? Ponerme como mamá y también así como que no, si las mías se tardan 5 minutos en llegar, yo siento que ya tengo por acá. Sí. Y eso que pues, desde que eran chiquitas. Entonces, todo eso es lo que me ha dado, pero son como muchísimas partes. No hay una que haya marcado. No, yo creo que la de ahorita es la que me va a marcar para más adelante para trabajar otros libros, pero no tengo una exactamente. Que te haya marcado. No, es que son muchas. Son muchas, ¿no? Y es que eso está muy chingón. Yo estoy convencido que somos las historias que nos hemos podido contar, ¿no? A través de las palabras. Por eso esto de la literatura creo que es una de las
de las cosas con una potencia fantástica, porque entre mayor número de palabras, no en una cuestión cuantitativa, sino en una cuestión cualitativa, entre mayor número de palabras es más fácil que te puedas contar tus alegrías, tus tristezas, tus sufrimientos, lo que te pasa, la realidad inmediata que estás observando, el sufrimiento, la violencia, las cosas hermosas, porque también las hay, ¿no? Hay un chingo. Pero bueno, Manix, Salamandra, estamos casi terminando nuestro podcast. Y antes de irnos, me gustaría hacerte una pregunta muy chingona, ¿no? ¿Qué se siente ser escritora? Jamás me habían preguntado eso. ¿Qué se siente? Sientes la posibilidad de vivir 1000 historias dentro de una sola, pero como tal, ¿qué se siente ser escritora? Que creo que es como cualquier trabajo, pero te da la posibilidad de dar voz a muchas personas, te da la posibilidad de investigar mucho, de vivir mucho, de sufrir mucho. Es un cúmulo de emociones, de sentimientos. No lo sé, nunca lo había pensado como tal, nunca me lo habían preguntado. Wow. ¿Qué se siente ser escritora? Yo me siento genial. Wow. No sé. Pues con eso, Manix, nos estamos yendo. Te agradezco mucho la plática. Ha sido de esas pláticas que desde que nos sentamos empezamos a hacer el chismecito. Estuvo súper rico. Y, perdón, ya me estoy muriendo. Creo que fue una mosca. Escucha, ríase un poco. Y te agradezco un montón. Salamandra, la Bitácora 111 está abierto para cuando quieras volver a venir. Echamos el chismecito de lo que quieras. Si quieres presentar, no sé, algún disco, algún libro. Perdón, es que del ahogo se me empezó a transmutar. Okay, haré karaoke. Pues si quieres también podemos hacer karaoke. Y pues bueno, te digo, Bitácora 111 acá conmigo, pues con toda la banda que está allá enfrente, ¿no? Con Sergio, con los chavos que luego nos apoyan para cámaras, pues te abrimos las puertas, no solamente de Bitácora, sino de nuestros corazones, para que vengas a platicar con todos nuestros escuchas. Te agradezco mucho, Salamandra. Gracias. Y nosotros nos vemos próximamente.